la clase. Bien, entonces nos quedamos en que porque hay tantas traducciones, ¿verdad? Tantas traducciones bíblicas, y que por qué no hay una sola, ¿verdad? Entonces ya veíamos que porque las traducciones bíblicas, la traducción bíblica es subjetiva más que objetiva, y los traductores no se ponen de acuerdo. Por eso hay muchas traducciones y cada traductor traduce lo que piensa, ¿verdad? ¿Qué quiso decir el escritor o el autor original? Entonces, tenemos que tomar, así que tener en cuenta esas consideraciones y que son limitantes para la traducción de la palabra. Entonces veíamos que si el traductor no conoce bien el idioma, ese es un problema, eso es una limitante, ¿verdad? Ya lo veíamos hace un rato también. Si el traductor no conoce bien también la cultura, la tradición, las costumbres de ese lugar, pues también va a ser una limitante para traducir la palabra, ¿verdad? Si el traductor no conoce el sistema de pensamiento de la época, pues también pasa lo mismo, ¿no? O sea, cómo pensaban en ese tiempo. No es lo mismo esa época que vivieron esas personas en ese tiempo al de ahora. El pensamiento es diferente. ¿Por qué? Porque ahora pues también todos los avances tecnológicos, eso hace que cambie también nuestra forma de pensar, pero bueno, sabemos que la palabra no cambia y es aplicable en todo tiempo, ¿verdad? Dice, si el traductor no conoce la historicidad, entonces historicidad está hablando precisamente de los acontecimientos históricos, ¿verdad? Entonces, si no conoce historia, eso pues difícilmente también está limitado. Entonces, esos son algunos puntos que limitan precisamente que haya varias traducciones. Entonces, un traductor debe tomar en cuenta esto, ¿sí? Por estas causas y además por su traducción subjetiva y no objetiva, su traducción es muy vaga o incorrecta, ¿sí? Hay que tener varias traducciones para el estudio de la Biblia, para buscar la más objetiva. Entonces, como comentábamos, y lo que nos sugiere nuestro pastor, precisamente que cuando vayamos a leer la palabra es necesario ver varias traducciones bíblicas, como las que ya mencionamos hace un rato, que esas nos pueden precisamente arrojar más luz, más información y poder nosotros enriquecer más nuestro estudio, ¿no? Y el conocimiento de la palabra. Aquí, por ejemplo, hay una sugerencia, que hay una aplicación, ¿verdad? Ahora en los teléfonos, que se llama My Bible, que esa es muy buena, que si no la tiene, pues realmente la pueden bajar. Ahí es una aplicación, así se llama, My Bible, y que ahí vienen casi todas esas traducciones de estas Biblias. Entonces, hay veces, pues a lo mejor, pues no están nuestras posibilidades comprar una Biblia de cada una de esas, ¿no? Yo sé que con el tiempo pues uno va haciendo enriqueciendo su acervo bibliográfico, que nos va a ayudar, ¿verdad? Pero de momento pues dicen, ¿cómo le hago? Pues ahí hay ahora herramientas que nos permiten poder conocer un poquito más. Dice, ¿qué Biblia se recomienda? Dice, ¿qué se espera en una traducción? Dice que en sus escritos se capte la esencia del pensamiento de lo que se trató de decir, o sea, la esencia de la verdad divina, o sea, de lo que Dios quiso decir o quiso transmitir. La traducción Reina Valera de 1960 es realmente muy respetable. Millones se han convertido por esta traducción, ¿sí? Dice, esa es la garantía, precisamente. Es muy conocida, es la más usual. Sin embargo, la Reina Valera tiene algunos errores de traducción, porque no se tradujo del original, o sea, del papiro original no se tradujo, sino se tradujo del hebreo, ¿sí? Y estos papiros ya realmente no existen, ¿no?
Entonces por eso pues hay errores en esta, como ya lo comentábamos en Josué 2.9 y el caso anterior que vimos. Dice, se cuenta con escritos de los primeros siglos de la era cristiana y los escritos antiguos del Qumran, ¿no? 972 manuscritos, dice que 250 años antes de Cristo y 66 después de Cristo, redactados en hebreo y arameo y algunos en griego. Dice, descubierto por pastores beduinos en 1946, fíjense, hasta esas fechas, 1946 fueron descubiertos estos manuscritos, ¿verdad?, que datan de esas fechas. Dice, solo contamos con copias de las copias del original, ¿sí? Pero eso no desmerita la autenticidad, debido a que sabemos que los masoretas eran expertos escritores, ¿sí? Entonces se supone que confiamos en que ellos, como eran expertos, pues transcribieron de tal manera que transmitieran la esencia, ¿no? Dice, entonces, dice, de la traducción del hebreo al griego, que es la Septuaginta, se perdió el 15% del pensamiento de lo que el autor quería decir, y de la traducción del griego al latín de San Jerónimo el 15%, y de la traducción del latín al español, que es Casiodoro de Reina, Biblia del Oso, el 15%. Entonces vean cómo se va perdiendo, ¿verdad? Pero bueno, se pierde, hay errores, pero la esencia no se pierde. Dice, el caso del nombre de Dios, dice, es Yahvé, que bueno, ahí todos esos nombres, Yahvé, todos esos, observamos en el primero que no tiene vocales, ¿verdad? Así es como lo nombraban los judíos, que era un nombre impronunciable, ¿no? Que nada más lo podían pronunciar los sacerdotes cuando estaban precisamente en el se me fue el nombre, ahí en el santuario, con Dios, ¿no? Nada más ellos podían pronunciar eso. Entonces, y aparte que no hay pronunciación realmente, ¿sí?, de esa palabra. Entonces lo que vamos a ver. Dice, los judíos y el nombre de Dios. Los judíos tomaron prestado los dioses cananitas con sus nombres, por lo que ahora tenemos a Dios con varios nombres, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que el Shaddai, Dios Todopoderoso, ¿sí?, el León, Dios Altísimo, el Olam, Dios Eterno, el Jai, Dios Viviente, el Yahvé Jireh, Jehová proveerá, el Rafa, Jehová que te sana, ¿sí?, Jehová Nisi, es mi bandera, Jehová Shalom, Jehová de paz, Jehová Ra, Jehová mi pastor, ¿sí? Entonces realmente así es como le asignaron estos nombres a Dios, precisamente, porque precisamente esto era de alguna manera, o lo identificaban así, por sus necesidades, ¿no? Entonces si, por ejemplo, yo necesitaba, por ejemplo, que sanidad en el cuerpo, por ejemplo, yo, pues ahora sí que, le hablaba precisamente a Jehová Rafa, ¿no? ¿Sí? O el que me provee, pues Jehová Jireh. Entonces por eso había una serie de nombres que se le asignaron, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí está escrito precisamente sus nombres, dice que es Kabbalah judía, ¿no? En ese idioma. Bien, dice, así nace el nombre del Dios judío con estas 4 letras, ¿verdad? ¿Cuáles 4 letras? Pues precisamente el de Yahvé, ¿no? Dice, ellos no vocalizaban el nombre solo, lo deletreaban, ya que al vocalizarlo atentaban contra ese Dios supremo. Pero después se inventaron las vocales,
por los masoretas. Entonces es por eso que ahora ya es más fácil pronunciarlo, ¿verdad? Dice los masoretas añadieron vocales a las 4 letras sagradas, al tetragramatón del nombre de Dios, ¿sí? Entonces, esas 4 letras, pues ya lo veíamos aquí hace un ratito, que es esta, la YHVH, esas 4 letras, ¿no? Que no tienen vocales y que eran difíciles de pronunciar. Entonces dice, pero el problema surgió en que los masoretas no se pusieron de acuerdo en esa vocalización. El texto masorético no era uno solo. Eso es mentira, dice. Debemos entender que había varios masoretas. Había masoretas de Tiberíades y masoretas babilónicos. Los babilónicos inventaron vocales encima de las letras y los Tiberíades debajo de lo que se llamó las infralineales. ¿Sí? Al no ponerse de acuerdo con un grupo, leyeron Jehová. ¿Sí? La letra Yod, la pronunciación como J, y los otros de Tiberíades a la Yod la pronunciaron como Y, Yahvé, Yahvé, según percibieron la vocalización particular. ¿Sí? Lo único cierto es que significaba lo mismo, ya que viene de las 4 letras del tetragramatón, ¿sí? YHVH, solamente que con diferentes formas de vocalización, ¿sí? Ahora, inspiración divina. Sabemos que cuando Dios inspiró a Juan, a Isaías, a Jeremías, a Moisés, todos esos personajes que habla la Biblia, en esos escritos realmente originales, hay una perfección precisamente en la escritura, ¿verdad? Y en el pensamiento, porque realmente fue una inspiración directa de Dios con ellos, ¿sí? Entonces realmente esos escritos originales pues estaban perfectos en la escritura, ¿sí? Y en el pensamiento, porque directamente Dios inspiró al autor y este a su vez escribió inspirado por el Espíritu Santo, con los trasfondos culturales y sistemas de pensamiento de la época impecablemente, ¿sí? Pero al copiarlo y al traducirlo, los hombres estos pudieron incurrir en equivocación al tratar de transmitir la esencia del pensamiento del autor. Dios, dice, los hombres se equivocaron, mas Dios no. ¿Sí? Entonces sabemos que Dios no se equivoca, el que se equivoca es el hombre. ¿Por qué se equivoca el hombre? Pues porque no tiene uno dirección por parte de Dios, ¿no? O comunión, porque se pierde eso. Entonces, si nosotros no consultamos, pues difícilmente nos vamos a equivocar. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar siempre alineados a la voluntad de Dios, para que Él nos dirija, ¿sí? Nos conduzca, qué es lo que tenemos que hacer, qué hacer, etc. Entonces aquí dice que los hombres se equivocaron, mas Dios no, ¿sí? Y precisamente ahí en 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice así: toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Equipado para toda buena obra. Entonces realmente dice que la escritura pues está inspirada por Dios. Entonces la esencia de lo que Dios le dio a cada uno de esos personajes, autores de la Biblia como Moisés, Isaías, Jeremías, todos ellos, pero realmente la esencia ha llegado hasta ahorita. Es que si hay errores en la palabra, sí las hay, pero precisamente a través de poder escudriñar, pedirle también dirección al Señor, discernimiento, Él es el que nos va a revelar, ¿no? Así como Él reveló a esos hombres, también a nosotros nos lo puede revelar, ¿sí? Entonces dice que esa palabra pues está inspirada por Él, ¿sí? Y que es precisamente para eso, para enseñar,
para reprender, ¿sí? Si andamos mal, o para corregirnos. El problema es ese, que nosotros cuando nos desviamos, hay veces no nos gusta que nos corrijan o que nos llamen la atención, ¿verdad? Siempre queremos escuchar cosas buenas de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo a veces sí, yo le digo a mi esposa, oye, ¿dónde me equivoqué? Porque sí, hay veces sí es bueno también tener una opinión. Y luego me dice, pues te voy a decir, pero no te vayas a enojar. ¿Sí? Y le digo, no, sí, dime. Y de momento si me dice así como que siento chingo. Bueno, está bien, la regué, pero eso es bueno porque yo no veo mis errores, ¿sí? Pero alguien sí los ve, ustedes. Y así, a lo mejor si me equivoco, pues alguien sí me gustaría, ¿sabe qué? Se equivocó, hermano, gracias, ¿no? Entonces, pues igual estamos aquí y para eso, precisamente también para corregir, aprender, ¿verdad? Dice la palabra que aquel que enseña también no es enseñador. O sea, cada uno que da algo, un tema, lo que sea, uno aprende, ¿sí? Nunca uno termina de aprender. Dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces sabemos que ahora en este tiempo lo que nos guía y que nos inspira pues es el Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? En la Biblia vemos una cantidad de ideas que no han sido expresadas, de la cantidad de traducciones según el idioma o la cultura o el sistema de pensamiento del lenguaje. En muchas iglesias los pastores enseñan la Biblia de acuerdo y solo a la comprensión, ¿verdad? Y conocimiento que tienen de las Escrituras. Dice, por esa causa, entre más conocimiento tiene el pastor y más preparación teológica, podrá enseñar de una manera más fiel a la idea que quería transmitir el autor de la palabra de Dios, ¿sí? Es, por ejemplo, yo escucho todavía a mi mamá, por ejemplo, cuando ella ora o la escucho y ella todavía dice, me cubro con la sangre de Cristo, ¿no? Sí, que así aprendimos. Y ahora a través de lo que nos han enseñado y el Señor nos ha, el pastor nos ha, pues sí, transmitido sus conocimientos que el Señor también le ha revelado, vemos que no, que la sangre no cubre, la sangre nos limpia, ¿verdad? Entonces va uno corrigiendo cosas de este tipo. Entonces, por eso dice que aquí muchos pastores enseñan precisamente la Biblia de acuerdo a su comprensión, pero también nosotros tenemos que pedirle precisamente esa dirección y pues conocer más, instruirnos más. Dice, en ocasiones se confunde el conocimiento con la falta de humildad, ¿sí? Pero conocer a Dios es una invitación de Cristo a la iglesia para vida eterna. Sí, entonces realmente el conocimiento nos tiene que hacer más humildes, no nos tiene que enaltecer, porque toda la gloria es para Él, ¿sí? Todo lo que hacemos es para Él. Entonces realmente nosotros el conocimiento nos debe ayudar precisamente para ser más humildes, ¿sí? Y conocer más a Dios. Entonces realmente el Señor nos invita y siempre nos exhorta a que nos sigamos precisamente preparando. Dice, y esta es la vida, así dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oseas 4:6, y ya con esto terminamos el tema de hoy. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, nos ha insistido mucho el pastor, ¿sí? Nosotros no nos debemos de conformar con lo que sabemos, tenemos que seguir aprendiendo cada día más, porque aquí la palabra dice que el pueblo, su pueblo, ¿sí? No es que no supiera, pero dice que le faltó más conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas
mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué tremenda palabra. Imagínense esto, olvidarse de nuestros hijos, de nuestras generaciones, ¿no? Y dice la palabra que esto traspasa hasta la ¿qué? Tercera o cuarta generación, imagínense. Entonces, qué tremendo. Entonces, el Señor nos está precisamente exhortando, invitando precisamente a que nos sigamos preparando, ¿verdad? Que no rechacemos el conocimiento. Como dicen, habrá conocimiento que a lo mejor, pues, dice, yo tengo que recibir lo bueno y lo malo, pero yo desecho lo que es malo, ¿sí? Simplemente me quedo con lo bueno, ¿sí? Entonces, esto pues nos va a ayudar precisamente a estar en comunión con Dios, y precisamente al ver también nuestra disposición, el Señor nos va a ayudar precisamente a entender, ¿verdad? Más, a dar más dirección, discernimiento, y de alguna manera esto también va a traer bendición a nuestras generaciones, ¿verdad? Porque aquí dice que si nosotros no lo hacemos se va a olvidar de nuestros hijos. Entonces, ¿qué queremos para nuestras generaciones también? Lo mejor, ¿verdad? Entonces nos tenemos que esforzar, tenemos que conocer, ¿sí?, de la palabra. Nos falta conocimiento. Dice en Juan 16:13, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo de verdad es el que nos guiará a la verdad. Si tenemos el Espíritu Santo, aun cuando en la Biblia pues hay errores, Él nos va a guiar a la verdad, no nos vamos a equivocar, ¿sí? Entonces, esto realmente nos deja ver que nos tenemos que seguir preparando, tener esa comunión con Dios. De hecho, ayer precisamente en la velada de oración, esa fue el tema de que nosotros tenemos que tener el corazón conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ayer precisamente se hablaba de pues que uno de ellos fue David, pero vemos que David también, el rey David, se equivocó, así como cada uno de nosotros nos equivocamos, ¿sí? Pero entonces realmente, ¿quién fue ese personaje conforme al corazón y la voluntad de Dios? ¿Quién fue? Jesucristo. Pues Jesucristo, así es. Él. Porque todos los demás personajes son igual, como nosotros